50 sospechosos fueron entrevistados, hombres y mujeres, algunos de los cuales incluso confesaron el crimen. Pero el asesinato nunca fue resuelto, lo que se suma a la mística del caso. Estaba también la conexión con el glamour de la zona. Ella vivió en Hollywood, aspiraba a ser actriz, dice Martin. Foto, Elizabeth Short, poco antes de su muerte, acompañada de un soldado. El asesinato se convirtió en un triste cliché. En una fábula de advertencia, la joven ilusa viene a Hollywood y las cosas le salen muy mal, señala la ex sargento. Pronto se le puso apodo, Dalia Negra, en un guiño a la película La Dalia Azul, protagonizada por Veronica Lake y estrenada el año anterior, y porque Short lucía el pelo oscuro, que llevó a una pareja de adolescentes a cometer un doble asesinato. En las décadas que han transcurrido desde entonces, el caso de la Dalia Negra ha inspirado tesis universitarias, proyectos de arte y el nombre de una banda de death metal, y se le ha hecho referencia en videojuegos y programas de televisión. En 2006, llegó al cine en una adaptación de la exitosa novela de James Eloy inspirada en el caso. Eloy mismo dice que no tiene ninguna esperanza de que se pueda encontrar al culpable. El crimen nunca va a ser resuelto, ya que no estaba destinado a ser resuelto. Dice, el hombre que encadenó como un perro a una mujer confesó 7 asesinatos que Incupe tiene, junto a su marido Richard Shai, un negocio de visitas temáticas en autobús llamado Esotobrik, en el que ofrecen rutas por los rincones relacionados con crímenes determinados en Los Ángeles, entre otros. Y dice que muchos de los que participan en Sobre la Dalia Negra tienen la cabeza llena de información errónea. El caso de la Dalia Negra ha inspirado novelas como esta de James Ellroy. Desacreditamos muchas teorías sobre los posibles asesinos y tratamos de centrarnos en la historia de Elizabeth Short como persona, cuenta. Y recuerda la sorpresa cuando un hombre mayor que se unió a una de sus excursiones les aseguró tener una conexión con la Dalia Negra. Nos dijo que de niño, siendo repartidor de periódicos, fue uno de los primeros en llegar a la escena del crimen. Nos dijo que Short fue la primera mujer desnuda que vio, explica Coupe. Creo que lo afectó el resto de su vida. Al igual que los homicidios ocurridos en el siglo XIX en Londres y atribuidos a Jack el Destripador, el asesinato de Short continúa dando pie a nuevas teorías. La extraordinaria historia de Don Evan Tavera, el hombre que limpia la sangre, después de los asesinatos en México más recientemente. Steve Howdall, un ex detective de homicidios, afirmó que el asesino era su padre, un médico llamado George, y que también cometió otros crímenes memorables. La policía revisó la antigua casa de Howdall con ayuda de un perro busca cadáveres en 2013, quien les alertó de la existencia de restos humanos. Durante mi investigación para Gourmet Ghosts, una serie de libros sobre crímenes reales, he encontrado muchos camareros que dicen que su bar fue el último lugar donde Short fue vista con vida, no él. Biltmore. Algunos teorizan que su asesinato fue el resultado de una cita que se tornó violenta, o que Short, que siempre tenía problemas de dinero, hizo autostop, una práctica común en la época, y se metió en el auto equivocado. Me preguntaban sistemáticamente sobre la Dalia Negra en el mostrador, dice Christine Rice, bibliotecaria de la colección de fotos en la Biblioteca Pública de Los Ángeles. Recuerda, por ejemplo, que una mujer llegó buscando mapas de 1947 a la fecha, y que le contó que se iban a utilizar sus habilidades psíquicas para resolver el asesinato. La única copia de microfichas de Los Angeles Herald, dice Ixemane, el de la segunda quincena de enero de ese año, fue robada hace años, dice Rice. Y agrega que Short fue solo una de las muchas mujeres brutalmente asesinadas en los años de posguerra en California. En el Hotel Biltmore de Los Ángeles se puede beber el cóctel Dalia Negra. Tan pronto como se descubrió el cadáver, el diario Los Angeles Herald de Express y el sensacionalista Seixemane aprovecharon la cercana relación que todos los periódicos tenían con el Departamento de Policía de Los Ángeles. En la época era común ver en la primera página notas de suicidio y cuerpos manchados de sangre, aunque a veces modificados con aerógrafo. De la misma manera, la fotografía del cuerpo desnudo de Short también fue retocada y lo cubrieron con una manta. Seixemane añadió mentiras completas a la historia de la Dalia Negra, publicando que había sido vista llevando una falda corta y una blusa estrecha, y sugiriendo que tenía aventuras sexuales. El diario también engañó a la madre de Short, a quien le contaron que Beth, como llamaban cariñosamente a Elizabeth Short, había ganado un concurso de belleza, hasta le pagó un vuelo de avión a Los Ángeles, y fue al llegar cuando le comunicaron la noticia. Así obtuvo el medio la primicia de la reacción de la madre ante la tragedia. Oficialmente el caso sigue abierto, y en la actualidad el Hotel Biltmore sirve un cóctel llamado Dalia Negra de vodka, licor de frambuesa negra chambordicalua. La bebida, apropiadamente, tiene un sabor amargo. Del catastrófico caso de Alejandra Ikochuk. Alejandra Ikochuk era una mujer de 32 años de edad originaria de Guatemala, tenía 3 hijos y a su esposo Mario Tatical de 42 años de edad. En su pueblo Cobal Alta Verapaz se conocía por sus vecinos que Mario era un hombre extremadamente violento y celoso. Este en varias ocasiones era descubierto gritándole e intentándole pegar a Alejandra con un machete, pero en esta ocasión no podrían hacer nada. A Mario le llega la noticia de que Alejandra le estaba siendo infiel. Mario, enfurecido, decidió hacer un acto atroz. Y así fue como la noche del lunes 22
29 de octubre de 2018, los vecinos de Alejandra comenzaron a escuchar ruidos desgarradores y estragos provenientes de la casa de Alejandra. Estos ya, enojados por no saber qué pasaba, decidieron ir a la casa de Alejandra para ver qué estaba ocurriendo. Al llegar se encontraron con una escena muy S4NGR1 y NT4 de Alejandra con sus dos manos, M4T1, L4D4S, y por el suelo, al igual que sus pies, esta se encontraba en su cama acostada boca abajo. Sus vecinos estaban grabando esta escena y para voltearla descubrieron algo horrible. Alejandra debía la cara, cortada por la mitad. A pesar de todas sus heridas, ella seguía viva. Alejandra AG0 por 30 minutos en su cama, aunque otra versión dice que los vecinos se la llevaron al hospital más cerca posible. Pero esta fue el 3-0 lamentablemente. Obviamente se descubrió que había sido Mario el causante de este ataque y se dio a la fuga en el instante que pasó todo. Por suerte este fue encontrado 4 días después y encarcelado. Él confesó que lo había hecho porque Alejandra lo estaba engañando. Ahora se encuentra cumpliendo su sentencia en la cárcel. La verdad, desde que conocí el caso, me pareció horrible y me cuesta pensar que alguien podría seguir vivo con ese tipo de heridas. Pero al final del día, sabemos que esto ocurre alrededor del mundo y no se puede hacer nada. Y normalmente no es que tenga muchos amigos. Es más, soy una chica muy solitaria, o como dicen los demás, una niña rara, pues un día entró a clases una nueva niña llamada Stephanie. Yo, al momento de verla, quise intentar ser su amiga, ya que no tenía y me sentía muy sola. Cuando le quise hacer plática, ella no me prestaba atención y mostraba desinterés en lo que yo le estaba diciendo, que pensaba que ella y yo podríamos formar una bonita amistad. Le dije que iba a comprar algo en la pequeña tienda de mi colegio y al momento de levantarme, ella me tomó el brazo y me pidió disculpas por haberme ignorado todo ese tiempo. Ella me dijo que no era tan social y que le costaba ser amigos. Yo le respondí con una pequeña sonrisa y me volví a sentar, pues nos empezamos a conocer más. Nos dijimos las típicas preguntas como ¿cuál es tu comida favorita? O ¿qué color te gusta? No pasó mucho para que sintiéramos una conexión perfecta. Ella me dijo que ya pronto iba a acabar el recreo, entonces ir cerca del salón, donde había unos bancos, a conversar un rato. Después de que sonara la campana, volvimos a clases y yo decidí que nos sentamos juntas. La clase fue maravillosa, ya que la profesora nos hizo una bonita dinámica de conocernos más entre todos. Me cayeron bien muchos de mis compañeros y hasta pude hacer las pláticas fácilmente. Pero había algo extraño le pasaba. Stephanie esto no le agradaba y solo se limitaba a vernos desde nuestro puesto con una mala cara. Yo decidí volver al puesto a preguntarle qué es lo que le pasaba y por qué nos miraba con mala cara, pero ella solo me dijo que la ignorara porque le dolía mucho la cabeza. Pues una semana de conocerla y ella era muy, me ayudaba, me trataba bien y etcétera, etcétera. Ella un día me dijo que si quería hacer una pijamada en su casa, yo le acepté y le dije que le tenía que preguntar a mi mamá para ver si me podía. Al llegar se lo pregunté y ella no estaba muy contenta con la idea, pero por mis buenas calificaciones me dejó ir. Ella me llevó hasta la casa de Stephanie y en el camino me dijo que me comportara y que cualquier cosa la llamara cuando llegue. La mamá Stephanie me recibió muy feliz y contenta. Me sentía encajada y feliz. Stephanie me llevó a su cuarto y comenzamos a ver videos, a jugar con sus muñecas o a platicar un rato. Poco a poco ya se acercaba la hora de irse a acostar y a las 9 entró su mamá muy seria. Se acercó a mí y me entregó un papel un poco sucio. En el momento que su mamá entró, Stephanie se colocó a mi lado y parecía molesta. Yo abrí el papel lentamente para ver qué es lo que había dentro. Desde su título me aterró. Reglas para poder sobrevivir en la pijamada perfecta. Número 1, a las 9:30 deben estar en pijama, cepilladas y listas para irse a acostar. Número 2, mantén siempre el televisor encendido. Número 3, si escuchas pasos inmediatamente revisa si las cortinas de la habitación están abiertas. Si lo están, ciérralas lo más rápido posible. Número 4, Stephanie despierta inmediatamente, agárrala, escóndense debajo de la cama. Número 5, si Stephanie empieza a reírse, inmediatamente debajo de la cama y corre hacia el baño, enciérrate y colócate los tapones de oídos que están arriba del cajón. Trata de dormirte y cuando el reloj marque a las 6, ya estarás a salvo. Inmediatamente pensé que era una locura y reírme. Stephanie no parecía reírse, así que solamente para un rato chistoso decidí cumplir las reglas. Marcaron las 9:30 y yo ya estaba lista para irme. Sentía que olvidaba algo y leí de nuevo la lista. Cuando vi bien recordé que debía encender el televisor y lo encendí con el mayor cuidado posible. Luego nos acostamos y apagamos las luces. No sé qué horas eran exactamente, pero empecé a escuchar pasos de lejos. Me desperté y no recordaba casi nada. Tomé la hoja y leí la regla número 2. Al leerla me asusté tanto que salté de mi cama y corriendo a cerrar las cortinas. Cuando las cerré me sentí a acostarme. Más tarde empecé a escuchar que Stephanie se estaba levantando, así que decidí tomarla y esconderme abajo de nuestra cama. Stephanie de la nada empezó a reírse terroríficamente y a mirarme con ojos de odio. Salí corriendo, sentí como agarraban uno de mis. Era Stephanie con una cara demoníaca intentando devorarse mi pie. Yo con mi otro pie le di una patada. Salí corriendo con todas y fuerzas hacia el baño. Estaba llorando, cerré el baño con llave y lo bloqueé pero había olvidado el papel en el cuarto, así que no sabía que seguía hasta que me volteé y vi unos tapones de oídos y recordé esa regla, así que me los puse y me senté, pero no podía dormir, así que me levanté y quise ver un rato la tina. Cuando entré vi una nota: todo esto es mentira, no vas a sobrevivir
morir en cuanto salgas, ellos acabarán contigo. Si llegaste hasta aquí, justo en la tina hay una ventana donde podrás escapar. Ellos nunca sabrán que tú escapaste. Yo me tiré al piso muy asustada y lo primero que hice fue intentar ver si cuando vino era tan alto, así que decidí abrir la ventana y salta. Después de eso corrí como si no fuera mañana y en el camino llamé a mi madre para que muy confundida me dijo que ya iba. Llegué a una estación de servicio y me senté a esperar. Me sentía tan angustiada y preocupada y también pensando que hubiera sido de mí si no hubiera revisado la tina. Mi madre llegó un poco asustada y me recogió en esa estación de servicio. Me preguntó qué había pasado y qué hacía a esa hora tan tarde. En pijamada, yo le conté todo y mi madre no me creyó. Me regañó por haberme escapado y que ella volvería a esa casa a dejarme y a pedir disculpas. Yo le rogué que no llevara a casa que no era seguro. Ella dudó un poco, me hizo caso y fuimos a casa. Al día siguiente en el colegio no vino Stephanie y qué bueno que no vino, ya que no quería ver a eso que me había asustado la noche anterior, pues no fue ni al día siguiente en una semana. Stephanie, su familia había desaparecido por completo y su casa desde siempre estuvo abandonada. Soy Fátima y hoy les voy a contar cómo mi amiga y yo nos dimos nuestros madrazos con unas niñas de un año mayor. Bueno, todo pasó un viernes. Nosotros primero estábamos en clave de matemáticas y ya casi llegaba la hora del recreo. Yo y mi amiga, que la llamaremos Mercedes, estábamos chismeando al fondo del salón. Ya saben, porque el profe bien distraído ni nos veía. Entonces mi amiga Mercedes me estaba hablando de un niño de un grado mayor que nosotros que le gustaba y que le iba a pedir su número. Pues en mi salón estaba de esas niñas que tenían amigos de todos los años. Entonces la niña, como toda una profesional en el chisme, se sentó disque a escuchar música, pero en realidad estaba grabando lo que estábamos hablando. Cabe recalcar que ese niño tenía NV, entonces mi amiga tenía que estar bien atenta a que no la descubriera la NV. Yo le dije que era mejor que no hiciera nada ya, que ese niño ya tenía una NV y que mejor se quedara quieta y no pasara la raya de una amistad. Pues ella me dijo que yo era bien mala porque no la apoyaba y yo solo le volteé los ojos y seguimos hablando. En el recreo mi amiga se acercó al niño y la empezó a hacer charla hasta que veo a la niña que estaba al lado nuestro enseñándole algo a la NV del niño. Desde que la niña le enseñó aquello a la NV del niño, la NV, que la llamaremos Elena, salió furiosa hacia mi amiga. Cuando llegó empujó a su NV y agarró a mi amiga del cabello y la empezó a gritar que era lo que le pasaba. Mi amiga sabe pelear, entonces se soltó como pudo y le dio un puño a Elena en la cara y empezaron a pelarse y a rasguñarse. Mi amiga estaba ganando la pelea, entonces se metió la otra amiga. Algo chistoso que pasó fue que la niña se cayó de jeta y todos nos reímos horribles, pero bueno, y yo salí corriendo porque no iba a dejar que otra le anduviera pegando a mi amiga. Entonces la agarré de las greñas y me la llevé. Después le dije que después de ese hit shot mejor vaya a descansar. Entonces la niña se fue, pero parecía que tenía mantequilla en los pies que se volvió a caer. Elena no sé cómo le hizo y la remontó a mi amiga y ya la tenía bailando salsa. Entonces yo me quise salir de toda la multitud a ver qué pasaba con mi amiga, pero la niña de ante se me lanzó encima y yo la empujé y fui donde mi amiga. Todos estaban gritando que siguiéramos peleando. Cuando llegué a ver vi que mi amiga estaba muy mal y estaba muy lastimada, pero Elena le seguía pegando. Entonces yo agarré a Elena y la tiré, luego le empecé a pegar y después me paré a ver a mi amiga y a la otra niña. Las llevaron a la enfermería y a mí y a Elena nos llevaron a dirección. Nos dijeron que después de que las otras se recuperaran, serían sancionadas 3 semanas por nuestro abuso. Cuando mi mamá se enteró casi se le sale el alma entera y me castigó bien feo y pues ya mi amiga se recuperó y andamos aquí castigadas y bien lastimadas. Vale que andes con cuidado cuando deambules por las calles en medio de la noche, porque en cualquier momento esta extraña anciana podría aparecer. Imagina que una noche regresas de una fiesta, del trabajo o de visitar a algún amigo y mientras vas caminando hacia tu casa, de repente te encuentras con una extraña mujer que, sin motivo alguno, está bailando en medio de la calle. ¿Sabrías qué hacer? ¿Te le acercarías? ¿O preferirías darte la vuelta y alejarte de ella? Esta es la historia de Baba Saceta Bezdara, pues esa es la historia de varios usuarios de TikTok, quienes han reportado en diferentes áreas del mundo la aparición de esta anciana mujer que realiza un baile un tanto curioso, incluso chistoso, para algunos, pero que, sin embargo, se trata de algo bastante perturbador. Esta mujer es llamada Baba Saceta Bezdara. Según las diferentes leyendas, es originaria de Croacia o de Serbia y su nombre significa abuela de Zeta Bezdara, esta última palabra haciendo alusión al lugar donde se supone que aparece este ente, y desgraciadamente su aparición no significa nada bueno para quien la ve. ¿Qué significa encontrarse con Baba Saceta Bezdara? Según una de las versiones, asegura que la razón por la que baila es para que la persona que la ve comience a imitarla o se acerque lo suficientemente a ella como para caer en sus garras. Si haces alguna de estas dos cosas, la anciana comenzará a perseguirte hasta que pueda acabar contigo. Pero otra versión dice que Baba baila porque está muy feliz de haberse encontrado contigo, pero eso no en el buen sentido, sino todo lo contrario, pues la razón de su felicidad es porque por fin pudo encontrar un sacrificio nuevo. Fue en el 2019 cuando esta leyenda comenzó a tomar popularidad, pues en Serbia comenzaron a haber diversos avistamientos de una anciana que vestía trajes típicos de la región y que se aparecía por las noches haciendo un extraño baile. Si alguien se le acercaba, sacaba un cuchillo y comenzaba a perseguirlo. Baba Saceta Bezdara
creen que este caso no es nada preocupante que se ocupen los habitantes de Serbia y de Croacia de lidiar con este ente que al parecer está sedienta de sangre. Sin embargo, te tengo una terrible noticia. La extraña mujer fue captada en América Latina hace poco. Una usuaria de TikTok registró el encuentro, pues relata que por la noche tenía insomnio y de repente vio una extraña sombra por fuera de su ventana. Al asomarse y comenzar a grabar, se encontró con Babas Acetabesdara, quien bailaba, y que, al parecer, logró sentir que alguien la estaba grabando. Muchos creen que los usuarios que han registrado los videos de Baba tienen los días contados. Otros creen que, mientras no se acerquen a ella, no tienen nada que temer, pero lo que todos tienen seguro es que esa mujer es bastante escalofriante y que lo mejor será mantener las distancias para que no vaya corriendo a terminar con tu vida, o por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Juego de la ventana. Solo hay que hacer una cosa para jugar, con una condición. Al hacerlo, tienes que cerrar la ventana y las cortinas de tu cuarto antes de acostarte de la manera más cuidadosa y sospechosa posible, con la condición de que sea a fin de mes. Eso es lo que atrae al otro participante, pero es debido de informar que esto va a necesitar varios intentos, ya que no siempre se presenta a la primera. Normalmente se presenta entre el intervalo de los 6 a 12 intentos. Pero, ¿cómo sabes si funcionó? Y lo más importante, ¿en qué consiste el juego? Sabrás si funcionó cuando el juego comience, y eso, amigos míos, será cuando te despiertes. Y no despertarás de forma natural, sino que estarás algo mareado o intranquilo. De repente, oirás un golpecito en la ventana. Vas a empezar a escuchar golpes en la ventana. Al principio serán lentos y suaves, pero poco a poco serán más fuertes y constantes. Tú, como la otra parte del juego, tienes que jugar, y lo que tienes que hacer es muy simple. Debes fingir que estás dormido. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque hay varias cosas que delatan a alguien que no está dormido. Se mueve mucho, no se tapan totalmente la cabeza con las sábanas, y lo más importante de todo, uno no duerme con los ojos abiertos. Tienes que fingir estar dormido sin, en ningún momento, abrir los ojos. Mientras tanto, lo que hay al otro lado va a seguir golpeando la ventana hasta que habrá un punto en donde dejará de golpearla. Por nada del mundo te muevas, ni pienses que se ha acabado, es una trampa. Siempre lo hace, te hace creer que ya se acabó, pero en realidad te quiere sorprender para que abras los ojos. El ente va a seguir tocando y golpeando la ventana a cada instante durante toda la noche. Habrá momentos en los que va a golpear tan fuerte que creerás que va a despertar a alguien o va a romper la ventana. No sientas temor, estás protegido siempre que parezcas dormido. No pidas ayuda, nadie acudirá, es tan tú y esa cosa. El juego dura toda la noche hasta que amanezca. Sabrás si has ganado cuando veas la luz del sol salir por tu ventana. Esto, mis queridos amigos, es un juego que lo hacen los más osados buscadores de experiencias. Es un juego que se ha hecho tan popular que se comenta constantemente. Yo tengo un amigo que encontró un foro donde hablaban de esto y decían haber participado en el juego. En lo que todos concuerdan es que nadie sabe qué es lo que hay detrás de la ventana. Nadie sabe qué le pasa a los que pierden el juego. Si deja de golpear la ventana durante la